Conversamos a esta hora de la noche con el economista René Bracho. Vamos a tocar el tema económico del país. Licenciado, buenas noches, bienvenido a las pantallas de FTV. Saludos, Rancé, buenas noches, muchas gracias. Licenciado, hablemos un poco sobre esta noticia que se diera ayer sobre la salida de Panamá de estas listas por parte de la Unión Europea. Bueno, para contextualizar un poco la información es importante tener en cuenta, por un lado, que estas listas, que podemos llamar listas discriminatorias, tienen la finalidad por parte de las potencias occidentales que la establecen, específicamente en este caso la Unión Europea, primero de afectar la imagen del país y de la competitividad del centro financiero panameño, que realmente es un centro financiero que compite a la par con otros centros financieros del mundo en la lucha global por la atracción de capitales. Entonces ese es un elemento. Lo otro es que ellos intentan muchas veces convertir a los países en, digamos que agencias de cobro de impuestos para los ciudadanos o contribuyentes nacionales de estas potencias, que muchas veces deciden invertir en otras jurisdicciones y estos estados europeos muchas veces tienen la necesidad de ver cómo recaudan impuestos sobre estas actividades económicas y es una manera de presionar o llevar a los países que incluyen estas listas para que cobren impuestos para estos estados. Entonces, en alguna medida podemos decir que eso contradice un poco el espíritu de la legislación panameña. El sistema tributario panameño, pues en este sentido es extraterritorial y por ende nosotros no estamos, digamos que obligados a cobrar impuestos para otras jurisdicciones. Entonces, en esa dirección, pues hay que reconocer que el haber salido de estas listas discriminatorias, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero volver a salir constituye pues un logro, un paso positivo en el sentido de mejorar la imagen del país como una nación que se sintoniza con el mundo en términos de la lucha de blanqueo, la lucha contra el blanqueo de capitales, contra financiación del terrorismo y que tiene un equilibrio entre su sistema de tributación extraterritorial y digamos que las tendencias internacionales en términos de recaudación de información financiera y demás. Entonces, también recordar y reconocer que es un esfuerzo nacional de las fuerzas económicas del país, claro, porque esto ha implicado por parte de la banca y de los sectores empresariales, las micro, pequeñas empresas también, que muchas veces se ven afectados por medidas que toman los bancos para tratar de ajustarse a estas legislaciones o a estas tendencias y que muchas veces generan costos de transacción para sectores empresariales, las micro, las pequeñas empresas y otras unidades de producción. Esta mañana el presidente hablaba sobre el tema de que se podría generar mayor inversión en el país por parte de estos países de Europa. Esto podría también ayudar a la economía del país que no anda en muy buenos modales por ahí, por decirlo de esa forma, no anda en muy buenos caminos por el tema de las protestas, que ya van básicamente 2 meses, los docentes en huelga desde hace 2 meses también. ¿Esto podría mejorar la economía del país? Bueno, el efecto inmediato de la salida del país de estas listas es una mejora en la imagen, un mensaje que se envía a la comunidad de inversionistas internacionales de que el país ha hecho el esfuerzo para sintonizarse con estas tendencias. Sin embargo, a pesar de que va a favorecer la atracción de inversión extranjera directa, hay que estar claro que no es un flujo de capitales que va a llegar de manera inmediata o de manera sobreabundante. Sencillamente es un primer paso en una estrategia de mejora de la imagen del país, un primer paso que puede apuntar a que si nosotros logramos que los flujos de capitales que ingresen al país o que lleguen sean canalizados para la llamada economía real, es decir, los sectores productivos del país que generan empleo, que generan dinamismo y liquidez en las distintas transacciones que hacen. Entonces, de esa manera se puede mejorar, digamos, la economía de los hogares. Desde el punto de vista macroeconómico o desde los indicadores macroeconómicos, la economía panameña durante el primer cuatrimestre creció 5.2%. Pero hay que precisar que ese crecimiento que está explicado en un 56% por las actividades de recuperación del Canal de Panamá, que en términos de peaje creció más de 40% y el tonelaje que pasa por el canal creció 30%. Realmente, a pesar de que es un ingreso importante y que en su momento
llega a las arcas y a las finanzas públicas del país, no es suficiente para generar toda la actividad que se requiere para creación de nuevas plazas de empleo y absorber la demanda laboral del país. Claro. Ahora, licenciado, por ejemplo, sale Panamá de estas listas grises o de estas listas de la Unión Europea, pero hay una imagen del país que internamente sabemos nosotros que no anda muy bien. Por ejemplo, el tema de la salida de la empresa bananera desde Bocas del Toro este año y en el 2023 el cese de operaciones de la mina. Esto manda un mensaje también a los inversionistas. ¿Querrán invertir los inversionistas en Panamá tomando en cuenta de que es un país que es inestablemente, obviamente por el tema de que cada situación se hacen cierres de calles que demoran, como ahora, básicamente un mes, Bocas del Toro, 2 meses cerrado? Esto mandaría un mensaje erróneo también a los inversionistas. Bueno, el clima de negocios del país requiere, por un lado, que nosotros como nación desarrollemos un clima de diálogo, desarrollemos e implementemos la capacidad de resolver nuestras diferencias y distintas perspectivas en términos de concertación nacional. Creo que eso es un aspecto en el que debemos prestarle mucha atención como país, y estamos en una fase, digamos, de transición o de definición en la que las fuerzas vivas de la nación, pues, en algún momento van a tener que encontrar cómo canalizar los distintos puntos de vista de una manera tal de que la dinámica del país siga siendo funcional a las perspectivas de desarrollo humano, que es lo que todos y todas aspiramos en este país. Entonces, pero yo diría que un aspecto fundamental en términos internos es porque los inversionistas extranjeros llegan también cuando la economía de un país internamente es capaz de operar con dinamismo. En tal sentido, nosotros debemos prestarle mucha atención a sectores como el sector primario, es decir, las actividades agropecuarias, agrícolas y ganaderas. Este es un sector que no únicamente genera empleos, sino que también ayuda a hacer el desarrollo y el crecimiento más inclusivo en zonas geográficas del país que muchas veces se sienten vulneradas. Nosotros hemos visto que las protestas precisamente fueron más beligerantes en zonas geográficas y provincias donde la tasa de pobreza absoluta y pobreza extrema es la más alta. Bocas del Toro, la comarca Nove, la comarca Emberá, la comarca Cuna. Entonces, desde esa perspectiva hay un contexto estructural que también explica las protestas, además de las situaciones reivindicativas que efectivamente son el detonante, como la reforma a las leyes de seguridad social. Entonces, claro, es importante que prestemos atención al sector agropecuario, dándole las oportunidades para que las empresas del sector agropecuario, micros, pequeñas, medianas y grandes de todos los tamaños, pues puedan hacerse más competitivas, más productivas. También apoyar al sector de la construcción, que es el sector que más efecto multiplicador del empleo tiene, y durante este primer cuatrimestre solamente creció 1.8%. Entonces son dos sectores claves en términos de generación de empleo. Se me acaba el tiempo, me queda básicamente 1 minuto 20. ¿Podría finalizar el año en materia económica positiva para la población panameña? Es decir, ¿se podría percibir mayor flujo de dinero en la calle antes de que finalice el año o habría que esperar ya para el 2026? Sí, siempre hay que ser optimista. Yo pienso que en alguna medida la actividad internacional de la economía global en términos de recuperación de sus flujos comerciales y demás, beneficia al Canal de Panamá, y los ingresos que recauda el Canal de Panamá y todo el sector logístico panameño y de transporte permea de alguna manera o puede permear y ayudar a lubricar los engranajes del resto de la economía. Lo importante en los otros sectores es generar ese clima de confianza, de concertación necesario, de diálogo, para que los agentes económicos se motiven a desarrollar e implementar las decisiones económicas, los consumidores a consumir y los empresarios e inversionistas a invertir. Y eso requiere que se fomente ese clima para que los agentes se atrevan a consumir y a invertir. Le agradecemos a René Bracho, economista, por estar con nosotros aquí en FTV Diario. Es momento de continuar con más informaciones.